Muy buenos días. En la clase de física de noveno grado, que corresponde a la sesión 17, vamos a hablar del movimiento parabólico. Vamos a reconocer los conceptos básicos asociados a este tipo de movimiento en el plano. Vamos a mirar que el movimiento parabólico es aquel movimiento en el cual se describe una trayectoria parabólica. Para que ocurra este tipo de movimiento, el objeto debe ser lanzado con un ángulo y con una velocidad inicial diferente de cero. Vamos a encontrar aquí, en este tipo de movimientos, la altura máxima, el alcance máximo, el ángulo con que se debe lanzar, la velocidad en el eje de las X y la velocidad en el eje de las y además el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que demora el objeto en el aire. El movimiento parabólico o movimiento de un proyectil es un ejemplo clásico del movimiento en dos dimensiones con aceleración constante. Un proyectil es un cuerpo que inicialmente se le impulsa una velocidad inicial que por dicho efecto mantiene una trayectoria parabólica determinada causada por la aceleración de la gravedad y la resistencia del aire. Si queremos citar un ejemplo, puede ser un niño pateando un balón o un objeto tirado por alguna persona. Es importante recordar que a diferencia de la caída libre, la velocidad inicial en la caída libre es cero, mientras que en el movimiento parabólico debe ser diferente de cero para que haya existencia de movimiento. Si bien la definición o concepto de tiro parabólico es entender qué es la combinación de dos movimientos independientes, el primero, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que se expresa de alguna forma como el tiro vertical durante la elevación y como caída libre durante la caída, y un movimiento rectilíneo uniforme caracterizado por el cual permanece el movimiento constante durante todo el recorrido. Las ecuaciones del movimiento de proyectiles encontramos que la velocidad inicial, cuando un vector forma un ángulo, se debe descomponer en las direcciones horizontal y vertical. La velocidad en el eje de las X es igual al coseno de teta y en el eje de Y es igual al seno de teta, haciendo la descomposición vectorial. La velocidad que lleva el proyectil en cualquier instante se puede descomponer. La velocidad horizontal sería la velocidad en el X por la velocidad en el eje de las X por el coseno de teta. Y la velocidad del eje vertical depende del tiempo transcurrido desde el lanzamiento y de la componente vertical de la velocidad inicial, que en el movimiento semiparabólico vimos que era igual a la gravedad por el tiempo. Entonces, la componente vertical de la velocidad v de y es igual a la velocidad inicial en el eje de las y menos la gravedad por el tiempo, ya que se comporta como un movimiento uniformemente acelerado. En el movimiento parabólico, al igual que en la caída libre y en el tiro vertical, no se incluye la masa, porque es despreciable para movimientos cinemáticos. Si quisiéramos agregar a la masa, tendríamos que tener en cuenta muchos factores como la resistencia del aire, la viscosidad y un sinfín de variables. Es importante tener en cuenta la interpretación gráfica para que no haya problema en algunos de los ejemplos del movimiento parabólico. Entonces, lo primero que vamos a observar es la descripción del movimiento en la gráfica. Vemos que el vector de la velocidad inicial se descompone en sus componentes rectangulares horizontal y vertical, que durante el movimiento ascendente la componente vertical de la velocidad empieza a disminuir, que llegando a la altura máxima la componente vertical disminuye hasta llegar a cero y después de ascender el cuerpo, la componente vertical comienza a aumentar nuevamente. La componente horizontal se mantiene constante durante todo el movimiento. Para calcular la altura tenemos una ecuación que es altura es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de teta sobre 2g.
Para calcular el alcance máximo tenemos que x es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2θ sobre g. Para calcular el tiempo total tenemos una ecuación que es 2 veces la velocidad inicial por el seno de θ sobre g. Para obtener la magnitud de la velocidad del vector velocidad que se compone de los dos, tenemos velocidad inicial en x al cuadrado más velocidad inicial de y al cuadrado. Si observamos en estas ecuaciones, todas las ecuaciones tienen o son función de la velocidad inicial, que debe ser diferente de cero, y del valor de un ángulo. Porque para que haya movimiento parabólico debe lanzarse con un ángulo. Para calcular la posición del proyectil en un tiempo determinado, entonces podemos hacerlo con la ecuación x es igual a la velocidad inicial en el eje de las x por el tiempo de vuelo que ha transcurrido.